La colina estaba en silencio, pero no era un silencio de paz. Era el silencio pesado que antecede a la muerte, cuando todos saben que ya no hay regreso posible. 3 cruces se levantaban contra el cielo de Jerusalén, clavadas en la tierra como si el imperio hubiese querido firmar su poder sobre la carne humana. La multitud seguía allí, pero ya no gritaba tanto como al principio. El morbo inicial comenzaba a transformarse en incomodidad, porque el sufrimiento prolongado incomoda incluso a quienes lo disfrutan. En la cruz central colgaba el hombre que había hablado del amor cuando el odio gobernaba, el que había tocado enfermos cuando nadie se acercaba, el que había desafiado a los poderosos sin levantar una espada. Ahora su cuerpo estaba irreconocible. La flagelación romana había abierto la piel hasta exponer músculos. Cada movimiento hacía que la carne desgarrada se pegara a la madera húmeda de sangre. Respirar era una decisión dolorosa. Para inhalar debía impulsarse sobre los clavos de sus pies. Y al hacerlo, el metal atravesaba nervios inflamados que enviaban descargas de dolor por todo el cuerpo. La crucifixión no era solo ejecución, era mensaje político. Roma no buscaba solo matar, buscaba que el miedo sobreviviera al ejecutado. Desde abajo, los sacerdotes observaban, ya no con furia, sino con alivio. El predicador incómodo, el que había volteado las mesas del templo, el que hablaba de un reino donde los últimos serían primeros, estaba siendo silenciado por el método más brutal del imperio. Pero entonces, la luz comenzó a retirarse, no como tormenta repentina, sino como si el cielo decidiera oscurecer lentamente la escena. La atmósfera cambió. El aire se volvió denso, y en medio de esa oscuridad, el hombre de la cruz reunió la poca fuerza que le quedaba. Levantó la cabeza apenas unos centímetros. Los labios estaban partidos por la deshidratación. La lengua seca se pegaba al paladar. Pero aún así, gritó. No gritó a la multitud. No gritó a Roma. Gritó hacia arriba, en la lengua que había hablado desde niño, en el idioma de su madre, en la voz más íntima de su alma. Eloí, Eloí, lama sabactani. El sonido fue áspero, desgarrado, casi irreconocible por el dolor. Muchos no entendieron lo que escuchaban. Algunos creyeron que deliraba, otros pensaron que llamaba al profeta Elías. Pero los que conocían las Escrituras sintieron un escalofrío, porque esa frase no había nacido en la cruz. Era el inicio de un texto antiguo, un salmo escrito siglos antes. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No era solo dolor improvisado. Era la apertura del Salmo 22, un canto que describía el sufrimiento de un justo rodeado de enemigos, perforado, humillado, despojado de sus ropas. Era como si, incluso en el momento más oscuro, estuviera señalando que aquella escena no era caos, sino cumplimiento de una historia mayor. Pero más allá de la profecía, había algo imposible de ignorar: el silencio. Durante toda su vida había hablado del Padre como cercano, decía escucharlo, decía no estar nunca solo, pero en la cruz no hubo respuesta, no hubo voz desde el cielo, no hubo trueno, no hubo ángeles descendiendo, solo silencio. Un silencio que pesaba más que la madera, más que los clavos, más que la corona de espinas incrustada en su frente. Y ese silencio hizo que el momento fuera insoportablemente humano. Porque la crucifixión no solo destruye el cuerpo, también rompe la mente. La falta de oxígeno genera confusión. La pérdida de sangre provoca delirio. La cercanía de la muerte despierta la sensación más primitiva del ser humano: abandono. Muchos crucificados gritaban a sus dioses sin recibir respuesta, y ahora, el hombre que había enseñado a llamar a Dios Padre estaba atravesando ese mismo abismo. Pasaron minutos que parecieron horas. El dolor seguía avanzando como fuego lento. Entonces, desde la cruz, volvió a hablar. Con voz casi imperceptible,
usando una palabra cargada de intimidad, Abba. No era una palabra formal. Era la forma en que un hijo pequeño llama a su padre con confianza cercana. Abba, Shbok León. Padre, perdónalos. La frase continuó débilmente. Porque no saben lo que hacen. Incluso en el momento donde el odio humano alcanzaba su punto máximo, su respuesta no fue condena, fue perdón. El contraste era brutal. Los clavos hablaban de violencia, sus palabras, de compasión. El tiempo siguió avanzando. La deshidratación era extrema, los labios sangraban, y entonces pronunció otra frase breve, seca, humana hasta lo más profundo. Dipso. Tengo sed. No pidió bajar. No pidió justicia. No pidió venganza. Pidió agua. La necesidad más básica del ser humano moribundo. Alguien acercó una esponja con vinagre. Era lo que se daba a los crucificados para prolongar la agonía, no para aliviarla. La oscuridad seguía cubriendo la escena. La multitud comenzaba a inquietarse. Y entonces llegó la última palabra. No fue un lamento. No fue un grito de derrota. Fue una declaración. Tetelestai. Una sola palabra. En griego. Pero cargada de significado histórico. Era la palabra que se usaba cuando una deuda quedaba saldada. Cuando una misión era completada. Cuando una obra llegaba a su cumplimiento total. No significa terminé, significa está cumplido. Después de pronunciarla, el cuerpo dejó de resistir. La cabeza cayó hacia adelante. El aire salió lentamente de sus pulmones y no volvió a entrar. Murió como mueren todos los hombres, agotado, desangrado, en silencio, pero su último grito, el primero de esa secuencia, siguió resonando en la historia. Eloí, Eloí, lama sabactani, no como señal de derrota, sino como el punto donde la divinidad eligió experimentar la soledad humana más profunda. Porque quizás no fue el momento en que Dios lo abandonó, sino el momento en que decidió no abandonar jamás a quienes, siglos después, también mirarían al cielo sintiéndose solos, y repetirían el mismo grito buscando respuesta.